8 de la mañana con 8 minutos. Amigos, bienvenidos a Ampliación de Noticias de hoy domingo 2 de agosto. Los acompaña Omar Mariluz, que ya está con nosotros, y Ricardo Gómez, como todas las mañanas. Omar, buenos días, bienvenido. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, empezando también un nuevo mes con toda la expectativa. Así es, y vamos a revisar lo que nos preocupa a los peruanos, ¿no? Le preocupa a todo el mundo. En algunos lugares está la situación mejor que en otros. En nuestro país está bastante crítica, ¿no? Porque si se revisa el porcentaje de muertos por cada millón de habitantes, que es lo que se tiene que hacer para tener una visión más completa, más clara, más real de la cosa, el Perú figura número 1 en el mundo. Si es que son ciertas las cifras que, por ejemplo, ya reconoce la ministra de Salud, ¿no? Que no son 19.000, sino 43.000, y hay un estudio de Vox Populi que dice que serían en realidad entre 50.000 y 70.000, y eso nos pondría como número 1 en el mundo el número de personas muertas por el coronavirus por cada millón de habitantes. Pero bueno, lo revisamos con el exministro de Salud, Jorge Abel Salinas, que ya está con nosotros después de algún tiempo. Jorge Abel, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Ricardo. Igual mi saludo a Omar. Y ciertamente, yo creo que todos los peruanos estamos preocupados por lo que viene ocurriendo con la pandemia, pero al mismo tiempo yo creo que hay que reconocer el profesionalismo de la ministra Macetti, Sí. Quien ha salido a transparentar las cifras. Entiendo que este es un proceso que todavía no tenemos las cifras finales y probablemente hay que esperar el pronunciamiento oficial para no caer digamos, en análisis alarmistas, aunque es cierto, yo he estado revisando las páginas no solamente del MINSA, que todavía tiene un poco de retraso, sino las cifras que ya nos reportan algunos organismos internacionales. Y es cierto, estaríamos tal vez por arriba de 33.000 muertes oficialmente reportadas. De alguna manera el MINSA las ha reportado, probablemente sean más, la ministra Macetti habló de un poco más inclusive, pero hay que esperar el balance oficial para tener un criterio. Sin embargo, es evidente que el ocultamiento de la información no fue bueno para la lectura de los propios decisores, ni siquiera para el propio Ministerio de Salud, para las autoridades regionales que tenían que tomar acciones, o inclusive para la propia ciudadanía. No es lo mismo enfrentarnos a un porcentaje de fallecidos que cuando este se ha incrementado notablemente. Y esto nos ha distorsionado las conductas y las estrategias. Yo creo que además del sinceramiento que la ministra Macetti está haciendo, toca urgentemente hacer reajustes en las estrategias que lamentablemente no estaban teniendo los resultados que todos los peruanos queríamos. Así es. Bueno, Omar. Doctor Salinas, justo ese tema, porque cuando uno aplica medidas de restricción, aplica una cuarentena focalizada, es con un objetivo. El objetivo es ampliar nuestro sistema de salud para poder atender justamente a las personas que se pongan delicadas, las personas que se pongan graves. ¿Cuál es nuestra situación al respecto? Porque la ministra Macetti, lo que dijo en la última conferencia de prensa, también fue sumamente esclarecedor. No hay muchas camas ya UCI en el país, no se puede echar mano a las camas que tienen las clínicas porque están llenas de sus asegurados. ¿Cuál es nuestra situación para responder ante la pandemia en las diferentes regiones? Porque estamos viendo lamentablemente que los hospitales han colapsado. Exactamente, Omar, y creo que este es el momento y seguramente el día de mañana en la presentación en el Congreso habrán anuncios de nuevos cambios de estrategia. Creo que para todos los peruanos sin excepción nos ha quedado claro que la cuarentena masiva, aquella que significó aislar a todos los peruanos, sanos, no sanos, asintomáticos, sintomáticos leves, como estrategia aislada, no tuvo el mejor impacto. Lamentablemente no fue así. Esta estrategia tiene que ir acompañada, por ejemplo, de las pruebas diagnósticas. Este es el momento, sobre todo en los lugares donde estamos encontrando más casos, hacer pruebas diagnósticas, que son las pruebas moleculares, para poder identificar el virus y poder hacer un cerco epidemiológico correcto, adelantándonos por dónde va a ir el virus. Lamentablemente las pruebas serológicas nos decían por dónde pasó el virus la semana pasada, pero no nos permitía adelantarnos.
En segundo lugar, el fortalecimiento del primer nivel de atención, de la atención primaria, de la participación de los gobiernos locales, de la comunidad organizada, de la consulta domiciliaria, es fundamental y urgente en este momento para ahí detectar los casos, evitar que progresen y naturalmente evitar que vayan a los hospitales que ya están colapsados. Para eso va a ser necesario, entre otras cosas, y yo lo quiero decir claramente porque me pareció un error muy grave, tratar de desaparecer el CDC, que es el Centro de Epidemiología del Perú, donde tenemos los epidemiólogos de campo, que son precisamente los encargados de vigilar, de prevenir y controlar las epidemias. Y sin embargo, esa oficina la desaparecimos y la pasamos al INS, o está en ese proceso de paso al INS. Yo creo que eso la ministra Mazzetti urgentemente tiene que revertirlo, porque lo que más necesitamos, y aparte tenemos experiencias exitosas, son con los epidemiólogos de campo en el Perú, en el control de cólera, en el control de la pandemia de H1N1, en malaria, en dengue, etcétera. Es cuando hemos logrado controlar, ha sido gracias al trabajo de ellos. Y otro aspecto importante es el mensaje comunicacional, Omar. Ese mensaje asertivo, oportuno, donde el ciudadano de a pie sepa cómo cuidarse, cómo protegerse, con mensajes claros y no mensajes pues de persecución ni de sancionarlo, ni etcétera, sino precisamente en este momento el mensaje es básico en que tenemos que evitar aglomeraciones, por ejemplo. No podemos estar cerca de otras personas y ante eso tenemos que tener respuestas muy claras, mensajes muy claros. Jorge Ariel, te ruego nos esperes un momentito, por favor. Tenemos que hacer una breve pausa. Regresamos contigo de inmediato. Claro que sí. Es cuando debemos estar más unidos que nunca. Existen muchos negocios en nuestro Perú por los que hoy debemos apostar. Cómprale al Perú. Caja Sullana. Juntos, lo extraordinario es posible. Bueno, sin duda el desempleo ha sido uno de los principales temas del día. Un tema ascendente, vemos una recuperación en estos fondos. Hola, soy Omar Mariluz y estas son las claves del día. Ya está disponible la nueva temporada del podcast Mi Novela Favorita. Recreaciones sonoras de grandes novelas con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Ingresa a rpp.pe podcast rpp y ubica a Mi Novela Favorita. Te vas a encontrar las mejores baladas, siempre aquí vas a escuchar. Boom, 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 tú eres especial. Historias de amor te van a acompañar. Buena música y luz, porque Radio Corazón es única como tú. Ya está disponible la nueva temporada del podcast Mi Novela Favorita. Recreaciones sonoras de grandes novelas con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Ingresa a rpp.pe podcast rpp y ubica a Mi Novela Favorita. Son las 8 de la mañana con 17 minutos. Desde el día 1 de julio rige una cuarentena focalizada inicialmente para 7 regiones de nuestro país, ¿no? Se levantó en Lima, en el Callao, en el norte, en la selva, y se estableció una cuarentena focalizada para aquellas regiones que estaban presentando un crecimiento preocupante de casos.
¿no? Rige la cuarentena en Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash. Y sin embargo, se acaban de volver a poner en cuarentena focalizada a las regiones de Moquegua, Tacna, Puno, Huancavelica, Cajamarca, Amazonas y Apurímac. Cusco también, por el incremento de casos. Estamos conversando con Jorge Abel Salinas, ex ministro de Salud, revisando esta situación. Son diferentes las situaciones en nuestro país. En la misma capital tenemos diversas epidemias, es decir, no le podemos dar a todos un trato igual. Pero por eso se ha señalado como un aparente cambio de estrategia, Jorge Abel, la necesidad de impulsar y ahora sí poner activas las postas médicas, la primera línea de atención a los pacientes para atenderlos, detectarlos, darles medicina y atenderlos en casa antes de que se agraven. ¿Cómo evalúas tú esta situación? Con suma urgencia, Ricardo, y coincido plenamente. Creo que la cuarentena, el inicio, nos estaba ayudando un poco a preparar los servicios de salud, pero le dimos mucha prioridad al tercer nivel de atención, a las camas de UCI, a los ventiladores, y la discusión iba por ese lado, si teníamos o no teníamos camas, pero descuidamos el primer nivel de atención. Es más, muchos establecimientos de salud estuvieron cerrados, lo cual fue un error. Además, aquí hay algo importante. Yo creo que este es el momento de que el Ministerio de Salud, la Autoridad Sanitaria Nacional, asuma el liderazgo y la conducción. A través de, no se trata de intervenir y confrontar a los gobiernos regionales, se trata de ejercer el liderazgo, la conducción, que significa convocar a todos los actores, por ejemplo, los gobiernos locales, el sector privado. Arequipa, por ejemplo, es un lugar donde podríamos haber convocado a todos. Tenemos un gobernador regional sui generis, para no decir de otra manera, difícil, pero ahí debe ejercerse la autoridad de esa manera. Por ejemplo, Ricardo, Omar, ustedes recordarán al principio de la pandemia, a mí me llamó mucho la atención, pero ya me parece que fue muy acertado en su lógica el alcalde de La Molina. Ustedes recordarán que él trató de cercar su distrito y pedía, además, algo que no fue atendido. Él pedía la data del Ministerio de Salud de los vecinos de San Borja de La Molina que estuvieran contagiados para poder seguirlos domiciliariamente. Esa data no fue compartida. ¿Qué quiere decir esto? Que ese primer nivel de atención, que en realidad debería ser la atención primaria en salud, donde participan no solamente los establecimientos de salud, sino la propia comunidad organizada, los gobiernos locales, pudieran haber ejercido el cuidado de sus vecinos para controlar la proliferación de la enfermedad. De hecho, tenemos que reconocer que cuanto más lejanos estemos de las grandes ciudades, la primera autoridad a la que reconocen los vecinos es al alcalde, de manera que tenemos que involucrarlos con mucha fuerza, con mucha conducción, porque lo que pasa, si vemos por ejemplo la ejecución presupuestal en el rubro de salud, los gobiernos locales tienen una ejecución muy baja, y es porque probablemente no tengan todos los elementos, las habilidades, las competencias para hacerlo. Bueno, las competencias sí, pero tal vez todos los mecanismos para hacerlos. En consecuencia, liderazgo y conducción es lo que necesitamos en este momento. Ahora, doctor Salinas, lo que vimos en el caso de Arequipa graficaba la situación de lo poco que conversan las autoridades nacionales con las autoridades regionales. Es decir, tuvo que llegar la doctora Zulema Thomas, tuvo que llegar la presidenta o la jefa de salud, Fiorella Molinelli, para que se empiecen a repartir más de 40 toneladas de equipos de protección a los médicos, algo que era inaudito. Y la pregunta es, estamos en el día 137, 138 del estado de emergencia, y en ese tiempo, ¿por qué no hemos fortalecido justamente las capacidades en gobiernos regionales? Y lo que estamos viendo en Puno, lo que estamos viendo en Huánuco, lo que estamos viendo en el Cusco actualmente. Es cierto, y no se trata solamente de transferirle las responsabilidades que desde luego en parte lo tienen los gobiernos regionales en este proceso de descentralización, sino también hay que reconocer que hicieron
ellos para trasladar las competencias y las funciones a los gobiernos locales en la prevención y en la promoción de la salud, pero también qué hizo el gobierno nacional. Yo diría que aquí tenemos que hacer un mea culpa todos. Yo siento que abandonamos a las regiones. Aquí está pues su presupuesto, aquí están sus funciones. A ver, háganlo ustedes. Cuando en realidad nos faltó una fase importantísima, que es el acompañamiento. Y ese acompañamiento se podría haber ejercido a través de la rectoría del MINSA en la función de conducción. Esa nunca debió ser abandonada. El gobierno nacional siempre debió tener tener acompañamiento al gobierno regional. Yo siento que ahí fallamos y entonces después nos dimos cuenta que no cumplían, que no podíamos supervisarlos, que no podíamos hacer ciertas cosas, teníamos ciertas limitaciones, pero en buena cuenta lo que hicimos fue abandonarlos. Yo creo que aquí esto nos deja la enseñanza no para volver a un modelo recentralista, de ninguna manera, porque la descentralización tiene un efecto positivo en las sociedades, pero tienen que hacerse de alguna mejor manera. Hay que repensarlo desde luego. Lo que nosotros hicimos fue una departamentalización. Nos olvidamos aquel concepto de la regionalización verdadera, que significaba algunos canales de desarrollo, corredores de desarrollo. Sí. Regiones que agrupadas por diferentes localidades pudieran tener la posibilidad de desarrollarse, no de convertirse cada una en una organización, una institución, una unidad ejecutora aislada. Creo que hay que repensarlo, no para retroceder, sino para perfeccionar ese proceso de descentralización. Jorge Abel, también tenemos otras dificultades, además de tener esos 24 ministerios de salud, como se dice, operando cada cual por su cuenta en las regiones, ¿no? Por ejemplo, no se ha avanzado en iniciativas que, por ejemplo, conocimos hace semanas, algunos meses. Hay un proyecto ya un desarrollo de la Universidad Cayetano Heredia para la realización de pruebas moleculares rápidas. Y sin embargo, desde el gobierno, desde el Ministerio de Salud, no se les da el apoyo, la luz verde, la certificación para que se puedan producir masivamente y hacer un seguimiento más efectivo de los casos. Tampoco se está haciendo esa tarea porque hay equipos de respuesta rápida, pero no se está haciendo el caso de la identificación y seguimiento de los casos, porque si no, me parece que nos vamos a todos complicar de nuevo, porque los casos siguen subiendo, ¿no? Desde luego, Ricardo, y yo creo que aquí ya tenemos que reconocer, yo sé que este es un tema delicado cuando hablamos de la diferencia de las pruebas serológicas y las pruebas mal llamadas rápidas y las pruebas moleculares. Yo sé que aquí tenemos todos los peruanos mucha insatisfacción, hasta grupos que quieren hacer denuncias al respecto de por qué se decidió por algunas pruebas que no nos servían para ese momento. Las pruebas serológicas sirven para otra cosa. Y que eso puede haber significado pérdidas humanas y fallas en las estrategias que quisimos hacer. Entonces, yo creo que eso es cierto, tendrá su momento. Sin embargo, creo que este es el momento y por eso espero que la ministra Massetti implemente masivamente las pruebas diagnósticas moleculares, por ejemplo, en esas localidades donde queremos llevar a cabo esa identificación, ese registro, ese control de los casos y poder hacer una cuarentena verdaderamente focalizada e inteligente, porque si no vamos a estar nuevamente reeditando los errores que hemos cometido en las semanas previas. Absolutamente de acuerdo. Desde el principio, inclusive, hubo una negativa del Ministerio de Salud de certificar a varias universidades que eran capaces de hacer las pruebas moleculares, que eran capaces de hacer el procedimiento, inclusive también del sector privado. Aquí, inclusive, no solamente en el tema del oxígeno, no solamente en el tema de las pruebas moleculares, en la utilización de equipamiento, de infraestructura, como que había un sesgo medio ideológico de tratar de poner a un lado, por ejemplo, el sector privado. Y yo creo que eso fue un gran error. En realidad tenemos muestras en el mundo, para no ir muy lejos. Guayaquil, pese a tener una situación caótica que vimos algunas semanas, cuando logró la participación de todos, incluidos del sector privado, en 2 semanas cambió la historia de lo que podría haber pasado en Guayaquil. Y hoy por hoy tienen una situación
mucho más estable que la que tenemos nosotros. Entonces, esta es una lección aprendida. No podíamos ir en ese tema confrontacional que lamentablemente hemos vivido los peruanos, y más aún en este tema de salud. Y yo lamento mucho que una persona tan capaz como el ministro Zamora no haya tenido la posibilidad más bien de convocar, y más bien donde iba causaba distensión, en algunos lugares lo declaraban persona no grata, en fin, cuando en realidad lo mejor que le puede pasar a una localidad es que llegue su ministro de salud, que debe ser convocante, que debe ser capaz de sentar a todos a la hora de la mesa. Entonces, esta es una oportunidad para convocar a todos. Jorge Abel, para terminar, el tiempo nos está ganando. El gobierno declaró de necesidad pública el oxígeno y se anunció que se iba a comprar, importar y promover la instalación de plantas. Y sin embargo, el oxígeno sigue faltando y se siguen haciendo colectas. La gente está haciendo colectas para comprarse su balón, su oxígeno o poder instalar una planta. El alcalde de La Molina, por ejemplo, instaló una planta móvil, además que la lleva para todos lados. ¿Tú qué sabes? ¿Qué ha pasado con el tema del oxígeno? Sí, yo creo que hay unas trabas burocráticas que la verdad es que yo lamento mucho que ocurran, y además es cierto, también algunos funcionarios tienen temor en ciertas modificaciones que tienen que hacer en los procesos de compras y adquisiciones, y por lo tanto se limitan mucho. Pero en este momento la vida de las personas está por encima de cualquier riesgo que podamos tomar. Quienes hemos sido funcionarios públicos sabemos que tenemos que asumir riesgos, y lo que no podemos permitir es que la gente pierda la vida por falta de un elemento básico como el oxígeno. Hay que gestionarlo eso. A veces he pensado que si no podemos, si tenemos trabas, bueno, tenemos la posibilidad de que alguien por nosotros los compre, un operador logístico mixto, si se quiere, público-privado, y que lo haga. Y a lo mejor va a ser mucho más rápido. Hay que liberar eso rápidamente. Muy bien, Jorge Abel, muchísimas gracias por tu participación aquí en Ampliación de Noticias hoy domingo 2 de agosto. Un fuerte abrazo. Igual, un fuerte abrazo para Omar y para ti, Ricardo. Omar, son las 8:30, tenemos que revisar nuestros titulares, volvemos de inmediato con más aquí en Ampliación de Noticias.